Delincuentes ingresan a una vivienda y disparan contra dos personas. Todo esto en la comuna de Lo Espejo. Las víctimas opusieron resistencia a un asalto. Mega Noticias actualiza con Priscila Vargas y José Luis Repenning. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Mega Noticias Actualiza y tal como le comentábamos en nuestro principal titular, un hombre y su hijo resultaron heridos de bala cuando forcejearon con un grupo de delincuentes que entraron a robar a su vivienda. Bueno, todo esto ocurrió en la comuna de Lo Espejo y la agenda policial de las últimas horas en el trabajo de Jessica Camblor en vivo. Adelante, Jessica. Hola, muy buenas tardes. Claro, un nuevo caso de violencia que otra vez pone el foco de atención a las armas que están en manos de delincuentes. En esta oportunidad afectó toda esta situación a una familia de la comuna de Lo Espejo, ya que durante la noche son víctimas de al menos un grupo de entre 4 a 6 sujetos que violentaron todas las medidas de seguridad que tiene este domicilio. Ingresan a la casa y este ruido del acceso es la primera advertencia que tiene el dueño de la casa y también su hijo, un joven de 18 años. Deciden mirar qué es lo que pasaba y se encuentran prácticamente de frente con este grupo de sujetos que ya estaba recorriendo las dependencias de ese inmueble buscando dinero, según el relato de uno de los familiares de las víctimas de este asalto. Ellos intentan evitar la acción de estos delincuentes y es allí donde se produce el hecho más grave. Primero, el acceso a la casa, sin duda gravísimo, pero posteriormente los delincuentes deciden utilizar en contra de este padre y su hijo las armas de fuego que portaban. Les disparan a quemarropa. Afortunadamente reciben ambos impactos de bala en sus piernas, alejadas de arterias fundamentales para la vida. Se van los delincuentes llevándose algunas joyas y artículos menores y el padre y su hijo quedan gravemente heridos ahí al interior de la casa. Fueron trasladados hasta el hospital Barros Luco, donde el equipo médico logró estabilizarlos y afortunadamente se encuentran con heridas que posteriormente fueron calificadas de carácter leve y fuera de riesgo vital. Incluso el hijo del dueño de casa, que también fue víctima de estos delincuentes, ya fue dado de alta de ese recinto médico. Los quiero invitar a revisar más antecedentes en voz de carabineros que tienen las diligencias para aclarar toda esta historia. Habrían ingresado una cantidad de 4 sujetos, de los cuales 2 premunidos con armas de fuego, en donde el dueño de casa se percata de la presencia de estas personas, comenzando un forcejeo en el living del domicilio, del cual se suma el hijo mayor de 19 años, producto de lo cual son heridos con impactos balísticos ambos en sus piernas, huyendo los sujetos con algunas joyas desde el domicilio y las víctimas lesionadas siendo trasladadas hasta el hospital Barros Luco, en donde están siendo atendidas fuera de riesgo vital. Este sector de la comuna de Lo Espejo, donde ocurrió este asalto durante la madrugada, es un barrio residencial sumamente tranquilo, nos comentaba la familia de las víctimas. Incluso les llamaba poderosamente la atención cómo lograron vulnerar cada una de las medidas de seguridad este grupo de delincuentes. No forzaron a simple vista al menos los accesos. Es una casa que incluso cuenta con cámaras de seguridad que, claro, lamentablemente a la hora del atraco se encontraban fuera de servicio. Pudimos conversar con el suegro del dueño de casa. Su nieto, recordemos, también resultó herido por el actuar de estos delincuentes y los quiero invitar a revisar justamente ese testimonio. Trabajamos en la construcción y tenemos suerte que lo ganamos mensualmente, ¿no? Pues no teníamos plata extra que dijéramos, tuviera un par de millones guardados, ¿con qué ropa? ¿Cuándo va a juntar un par de millones? Muy violentos, ellos fueron muy violentos, demasiado violentos. Sí, entraron ellos y mi nieta le gritó al papá para adentro que hay un individuo adentro y mi yerno salió y se fue en contra de ellos, peleó con ellos, pero fueron demasiado violentos y le pegaron 4 balazos a mi nieto y un balazo a mi yerno. Y
Y les comentaba que, bueno, no es el único caso este que revisábamos ahí en la comuna de Lo Espejo, que otra vez pone el foco informativo en el manejo de armas en manos de delincuentes. De hecho, nuevamente durante este fin de semana ocurrió ahí mismo en la comuna de La Pintana un incidente que involucró una bala perdida. A horas nada más del funeral del pequeño Baltasar, recordemos este menor de 9 meses que falleció después de que una de estas balas perdidas atravesara el techo de su casa e impactara en su cabeza, provocándole el fallecimiento horas después. Durante el sábado ocurrió este segundo la madrugada del sábado ocurrió este segundo incidente que involucró a un menor de 3 años. También es el mismo contexto. Estaban durmiendo, el papá decide levantarse para llevar a su pequeño hijo al baño y en cosa de segundos nada más entre que él saca al niño de la cama, sienten este estruendo y ven caer un impacto balístico ahí en la cama. Afortunadamente el niño ya no se encontraba durmiendo en su cama, que es justamente donde cae este proyectil. Veamos lo que nos contó Carabineros, que de hecho recibe la denuncia, van rápidamente hasta el domicilio y logran constatar que se trataba de una bala de grueso calibre. Mire. Al interior de un dormitorio habría caído un objeto, ¿no es cierto?, que habría perforado la techumbre del inmueble y, ¿no es cierto?, se habrían percatado que este objeto, al parecer un cuerpo balístico, ¿no es cierto?, había quedado alojado o había quedado sobre la cama de un menor. Durante esta jornada, nuestro compañero de trabajo, Rodrigo Ugarte, volvió hasta ese domicilio ahí en la comuna de La Pintana y tuvo la oportunidad de conversar con el padre de este menor de 3 años. Relató más o menos el contexto en que ocurre toda esta situación y nuevamente pone sobre la mesa la preocupación que sienten de vivir en esa comuna que también, como lo ha dicho la alcaldesa, está básicamente manejada por estos incidentes de balaceras que muchas veces se dan lejos de sus casas, pero esos proyectiles, esas balas perdidas terminan quitándole la vida a inocentes, como ocurrió en el caso de Baltasar y como ocurrió también en este último caso, donde afortunadamente, reiteramos, el niño había sido sacado de esa cama por una situación fortuita, por llevarlo al baño. Mire. Veníamos llegando a eso de las 11:30, recostamos al niño, mi pareja se va al baño y yo me pide que lo levante a la pelera, hago la acción de tomar al niño, lo paro, ni siquiera lo siento, lo paro y cae el impacto, o sea, se siente como si hubieran disparado aquí adentro, o sea. Y gracias a Dios, por fortuna, fue una astilla, un trozo de madera que le cayó en las piernas y la bala cayó alojada acá. Como se ve en algunas imágenes. ¿Una bala grande? ¿Qué tipo de bala era? O sea, en dimensión era como la punta de mi dedo meñique, así. Era de dimensión, o sea, no era algo menor. Claro, una bala grande, dice él, el padre de este menor de 3 años que salvó ileso de esta situación, de esta bala perdida. De hecho, Carabineros lo decía también mientras entregaba antecedentes durante el fin de semana. Se trataba efectivamente de una bala de grueso calibre, de armas básicamente que se preguntan todos, lo ha dicho la alcaldesa en reiteradas oportunidades. No se pueden explicar cómo ese tipo de armamento se encuentra en manos de delincuentes, de narcotraficantes, que son los que están operando en distintos puntos de esa comuna. Con respecto a eso, les mencionaba al principio, el foco está justamente en ese control de armas, que sin duda debe mejorar, así lo explicó también el senador Arbó. Escuchemos. Yo le pediría al presidente de la República que hiciera un grupo multidisciplinario con gente de Carabineros, de la PDI, expertos, digamos, y gente de inteligencia dedicado solamente al tema de armas. Pero adicionalmente yo valoro que el presidente haya acogido la propuesta que hice en el marco de la Comisión de Seguridad de crear el registro de ADN de las balas. Las armas no funcionan sin municiones y por tanto, tal como lo hizo Uruguay en su oportunidad, tener la posibilidad de contar con un registro, una trazabilidad de las municiones va a permitir que cualquier bala que se encuentre en cualquier actividad, uno sepa de dónde salió, si se importó, quién la importó, cuál era el vendedor, quién la compró y qué arma la utilizó. Eso es muy importante para desbaratar este crimen organizado que hoy día está atemorizando a nuestro país. Y otro incidente similar se registró en la comuna de Recoleta, donde un padre y su hija de 11 años resultaron heridos por disparos que fueron percutados desconocidos desde el exterior de la casa. Todo esto se da ahí en el sector de calle Universidad Católica con Universidad de Chile. Sienten
los disparos. Muchos vecinos de ahí del sector y posteriormente con el correr de los minutos se dan cuenta que esta menor había resultado herida junto a su padre. De hecho, ella terminó con una lesión en el pecho y su padre con una herida de bala en el muslo derecho. Ambos fueron trasladados hasta el hospital Sotero del Río, donde ya se informó que afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros y también del Ministerio Público. Un sujeto hasta ahora no identificado habría realizado diversos disparos sobre o respecto a un domicilio aquí en la comuna de Recoleta, producto del cual resultan heridas 2 personas, una de las cuales es una menor de edad de 11 años de edad. Afortunadamente ambas víctimas actualmente están sin riesgo vital. Entre 5 a 6 disparos los que se efectuaron, la persona que se está empadronando testigos, la Fiscalía nos instruyó que personal de la Bocar y OC9 trabajaran en el sitio del suceso para poder empadronar testigos, recuperar grabaciones, levantar evidencia que pudiera ser necesaria para poder dilucidar los hechos como ocurrieron. Claro, se está haciendo un trabajo allí de levantar información, sobre todo de los vecinos, que son los que escuchan estos disparos. Al menos 6 que percutan este grupo de sujetos en contra de la casa donde estaba este padre y su hija de 11 años, que afortunadamente, como les mencionaba, se encuentran fuera de riesgo vital y en franca recuperación a esta hora. Sí, afortunadamente Jessica fuera de riesgo vital, pero saliendo de una situación muy traumática. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. Núcleo frío en altura es la condición meteorológica que está afectando principalmente desde la región de Coquimbo y hasta prácticamente la región del Biobío. Sectores más precordilleranos, cordilleranos, pero también afecta a algunos sectores costeros, sobre todo en la mañana con viento y también los valles. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora en la capital, en un día que ha sido bastante apretado en cuanto a la temperatura mínima alta, temperatura máxima que no va a ser tan alta, lo que hace que la diferencia entre ambos valores sea bastante junto. Tenemos a esta hora prácticamente ya el valor máximo de temperatura, 15 grados con un 65% de humedad relativa. El cielo se mantiene cubierto, como vemos en las imágenes en vivo, con algunas nubes de tipo cúmulos, también cumulonimbus, las cuales podrían provocar durante la tarde probables tormentas eléctricas en algunos sectores de la región metropolitana, principalmente sectores precordilleranos. Vamos a continuar con chubascos aislados en algunos sectores, en otros no, por la dimensión que tiene finalmente esta nube que alcanza su desarrollo mayor en la altura. No se descartan también granizos en algunos sectores, con una máxima estimada en un gradito más que lo que tenemos ahora, es decir, llegando a los 16 grados en Santiago. Este evento termina el día de hoy, termina durante la noche con estas precipitaciones dispersas. Ya mañana vuelve el sol a la capital, que es lo que vamos a revisar ahora, que es el pronóstico para los próximos días. Día lunes, martes y miércoles de esta semana, ya prácticamente en la mitad del mes de octubre. El lunes despertamos con 11 y lo que les decía, una diferencia bastante reducida de temperatura, máxima de 16 grados con precipitaciones del tipo chubasco. Durante la tarde no descartamos tormentas eléctricas, principalmente precordillera, pero podrían desarrollarse también en gran parte de la región y también asociado a granizo, que son las 3 condiciones que dejan ese tipo de nubosidad: chubascos, granizos y tormentas eléctricas. Nos vamos al día martes, como decíamos, rápidamente va a pasar esta condición durante la noche. Mañana amanece nublado, rápidamente pasa a parcial y luego va a pasar a despejado con una mínima de 7, una máxima de 22 grados, ya con índice de radiación ultravioleta en niveles muy altos. Día miércoles nuevamente se va a tornar harto más nuboso, mayormente nublado, con extremas de 6 y 20 grados e índice de radiación ultravioleta en niveles altos. Si cae hoy en 3 milímetros a 4 milímetros en la capital, podríamos ya enterar lo que es un octubre normal. Por supuesto que bajando en algo el déficit que tenemos en el año completo en Santiago. Vamos a revisar las imágenes del viento ocurrido en la región de Coquimbo durante la mañana, producto del ingreso de este núcleo frío en altura, como lo decíamos, desde prácticamente esta región, incluso el sur de Atacama también, hasta la región del Biobío, provocando ráfagas de viento bastante importantes durante las primeras horas del día, hasta 60, incluso 80 kilómetros por hora en algunos sectores de la costa central, pero también de sectores interiores. Acá en Santiago también tuvimos rachas cercanas
cercanas a los 30 kilómetros por hora durante la mañana, ocasionando los estragos que vemos en las imágenes, viento que podría todavía continuar durante la tarde y ojo que en esa región, en Coquimbo, también podría desarrollarse algo de tormenta eléctrica producto de la nubosidad que produce este núcleo frío en altura o baja segregada, que es el nombre más técnico, que son las de desarrollo vertical o cumulonimbus, que producen granizos, tormentas eléctricas y también chubascos. Ojo que granizo no se asocia a la baja temperatura, sino que al tipo de nubosidad. Condición que en esta región va a pasar también durante la tarde en la costa y podría durar hasta las primeras horas de la noche en los sectores más interiores y precordilleranos de la región, para mañana tener un día nuevamente normal con sol, nubes en algunos sectores, principalmente en la costa. Seguimos viendo imágenes de la región de Coquimbo, lo ocurrido durante esta mañana de día lunes, producto del ingreso del núcleo frío en altura a esa región y a toda la zona central. Más ratito vamos a hablar de todo el país y cómo continúa esta jornada de día lunes. Que tengan muy buenas tardes. El presidente Sebastián Piñera aseguró que en casos excepcionales se justifica el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Además dijo que se revisarán los casos en que las personas puedan acceder a parte de sus fondos. Movimiento indígena pone fin a las protestas en Ecuador tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Lenín Moreno. Finalmente, el Ejecutivo decidió derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Y en el deporte, la selección chilena busca un capitán tras las lesiones de Alexis Sánchez y Gary Medel. Además, el técnico Reinaldo Rueda deberá plantear una nueva alineación. Bueno, le contamos ahora que una mujer se encuentra grave tras ser golpeada por su expareja con una barra metálica en la cabeza. Todo esto en la localidad, bien digo, de Codegua, en la región de O'Higgins. El sujeto fue detenido y este lunes se realizó su control de detención. Daniela Valdés nos va a ampliar esta información en vivo. Adelante, Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hace algunos minutos terminó este control de detención y el tribunal ha decidido ampliar la detención de este hombre, entonces, de 42 años, protagonista de este episodio, entonces, que deja a su expareja, una mujer de 47 años, gravemente herida y hospitalizada en el hospital regional, entonces, de O'Higgins. Fíjense que esto se produce el día de ayer durante la tarde, cuando esta mujer de 47 años estaba en su lugar de trabajo, ahí en Avenida O'Higgins, su local comercial, y llega su expareja, este hombre de 42 años, identificado como Juan Acevedo Zúñiga, que llega hasta el lugar para así golpearla con una barra metálica en reiteradas ocasiones, especialmente en el sector del cráneo. Son los testigos y otros trabajadores del lugar quienes le prestan ayuda a la mujer, logran sacar a este hombre y, por supuesto, llamar a la policía, además de una ambulancia, para que rápidamente fuera trasladada hasta el hospital de la región de O'Higgins. Lo que se sabe de manera inicial es que él sería su expareja, que habían tenido una relación de varios años y que aparentemente esta relación había terminado en el mes de julio, que habían varios episodios de maltrato de ambos que se habían registrado, pero de los cuales nunca habían querido dejar denuncias ninguno de los dos, o sea, ni la mujer ni tampoco este hombre protagonista de este hecho registrado, se lo decía yo, en el sector de Codegua. Finalmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones logró la detención de este hombre a la espera de seguir indagando y el día de hoy pasó a control de detención. Les decía yo que el tribunal decidió ampliar la detención a la espera de tener más antecedentes. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo del fiscal a cargo de esta investigación. Hay testigos presenciales donde está la víctima estaba en su lugar de trabajo, en la vía pública, y habría sido agredida por parte de su ex conviviente con un fierro, agrediéndola principalmente en su cabeza. Tienen una relación y además, y tenían causas anteriores, que está con prohibición de acercarse a la víctima. ¿Él tiene una causa de prohibición? Por un delito de amenaza en contra de la víctima. Les decía yo que era una historia de más de 7 años en la que ellos tenían, y esto se produce el día de ayer, entonces, cuando ella estaba trabajando ahí en Avenida O'Higgins, y este hombre llega al lugar con una barra metálica, finalmente la toma y comienza a golpear a la mujer. Afortunadamente sus compañeros logran detener esta agresión y también movilizar rápidamente a la mujer y dar aviso a la policía para así poder detener a este hombre de 42 años, Priscila José Luis. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas buenas tardes.
Bueno, y en entrevista con Radio Cooperativa, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la reforma a las pensiones y las excepciones al retiro anticipado de los fondos previsionales de las AFP. Al respecto, indicó que hay casos en que se justifica el retiro anticipado. María Belén Briones nos va a contar más. Hola María Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, el tema comenzó a tener relevancia luego de que llegaran distintos recursos al Tribunal Constitucional buscando justamente retirar el dinero de los fondos con ciertos fines distintos a lo que se espera finalmente con el sistema de pensiones, que es, por supuesto, financiar la pensión de todos los chilenos cuando ya estén jubilados. Esto en una maniobra que finalmente hace el movimiento No Más AFP y que, por supuesto, logra tener el tema en el debate público. Esto en plena discusión de la reforma a las pensiones que están en el Congreso y que tiene como principal objetivo finalmente aumentar la pensión de todos los chilenos en un 4% extra, es decir, de 10 a un 14%, este 4% extra con cargo al empleador. Y ya varias personas lo venían solicitando, algunos parlamentarios, también expertos, hablando de este tema, que se debiesen considerar ciertas circunstancias para que personas puedan retirar sus fondos, algunos con ideas más extremas, por ejemplo, para pagar algunos créditos hipotecarios, otros con ideas, por ejemplo, con el tema de las enfermedades catastróficas, y otros hablaban también que cuando la pensión fuese bastante baja también se podrían retirar los fondos. Y lo que hoy día causó bastante noticia y bastante sorpresa es que nunca una autoridad del gobierno se había abierto a esta posibilidad, y fue justamente la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Sebastián Piñera, que en una entrevista con la Radio Cooperativa, él afirma que existen casos excepcionales en el que se justifica el retiro total o parcial de este ahorro. Así que pasemos a escuchar lo que dijo el presidente en esta entrevista. Hay casos excepcionales en que se justifica el retiro anticipado del ahorro previsional. Y ya existen en la ley actual. Y por tanto nosotros estamos considerando revisar esos casos excepcionales. Hoy día, por ejemplo, hay algunas circunstancias que permiten que la gente retire antes. Por ejemplo, si usted tiene un ahorro que excede el monto necesario para pagar una pensión equivalente al 70% del sueldo promedio de los últimos 10 años, ese excedente lo puede retirar. En nuestro proyecto de ley, si una persona posterga su edad de jubilación, es decir, permanece en la fuerza de trabajo, más allá de los 60 años las mujeres o los 65 años los hombres, va a tener más ahorro porque va a estar más tiempo, y el Estado va a premiar esa mayor permanencia en la fuerza de trabajo con un aporte adicional. Bueno, cuando llegue el momento de jubilarse, la mitad de ese mayor ahorro que generó por permanecer más tiempo en la fuerza de trabajo lo puede retirar y disponer libremente. Bueno, esas son las opciones que actualmente existen y que también se debaten en la reforma de pensiones, pero el presidente fue bastante enfático en afirmar que se podría abrir a la posibilidad de que se retiraran los fondos con ciertas excepciones, y eso finalmente hay que estudiarlo bastante. Eso era lo que solicitaban algunos expertos, también parlamentarios. ¿Cuáles serían estas excepciones? Bueno, el presidente no recalca cuáles serían, yo ya les comentaba cuáles podrían ser, pero finalmente la que toma más fuerza es en el caso de enfermedades catastróficas o terminales, como por ejemplo un cáncer. El presidente luego de esta entrevista se dirigió a una actividad donde reafirma lo que dijo en esta radio, y también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también tuvo una actividad donde él apoya lo que dijo el presidente. ¿Quién no está muy cerca de este debate o que no dice lo mismo que dice el presidente y el ministro de Hacienda es el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, quien de forma paralela, mientras entrevistaban al presidente, lo estaban entrevistando a él, y él va en una dirección totalmente contraria. Él dice que no se está pensando en esta idea y que finalmente no estaría dentro de la reforma a las pensiones esta iniciativa que podría existir de retirar la totalidad de fondos o parte de ellos en casos de excepciones. Entonces hay que ver finalmente qué es lo que pasa, y durante esta mañana se entrevistó al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien comentó finalmente lo que dice el presidente en la Radio Infinita en el programa Divina Proporción. Así que pasemos a escuchar cuáles fueron sus reacciones luego de lo que dijo el presidente de la República. Bueno, yo creo que esto va a ser parte de la discusión política. Yo espero que esto no entrampe la discusión y terminemos discutiendo durante 3 años más respecto de cuáles son los casos que aplica el retiro o no retiro de fondos. Acá de nuevo el eje tiene que ser cómo nos preocupamos de mejorar las pensiones hoy día a los actuales pensionados y a las futuras generaciones. Y va a ver que bien, el ministro del Trabajo un poquito antes parece dijo que no estaban por retirar los fondos. Van a tener que tener una discusión en donde a nosotros como administradora lo que nos corresponde es regirnos en lo que se basa la ley y hacer lo que nos mandaten. Hoy día nosotros las administradoras, aquellas personas que están pensionados por renta vitalicia, se le entregan
todos los fondos, las compañías de seguro, pagamos herencia, hay que acordarse que aquí hay pensiones de sobrevivencia también, o sea, va a haber que analizar muy bien los casos. Hay bastantes parlamentarios que apoyan esta idea de que se pueda retirar los fondos en excepciones, diputados de la oposición, también del oficialismo que lo venían planteando durante las semanas pasadas. Entonces hay que ver finalmente qué es lo que pasa en el Congreso en esta reforma de pensiones, si finalmente el gobierno patrocina una indicación relacionada con este tema. Y a lo otro que hay que estar bastante atento es a ver cómo resuelve el Tribunal Constitucional de estos recursos que solicitan estas personas para poder retirar sus fondos con otros fines. Claro que finalmente son dos discusiones. Una es mejorar las pensiones y otra es ver también en casos excepcionales el retiro de fondos, sobre todo cuando hay un Estado en que no puede garantizar y no ha garantizado el derecho a la salud, tampoco a sus costos. Así es que vale la pena ahí también considerarlo. Muchas gracias, María Belén. Buenas tardes. Bueno, y hasta ahora queremos invitarlo a revisar algunas de las principales noticias que estamos tratando acá en Mega Noticias Actualiza. Comenzamos con estos delincuentes que ingresaron a una vivienda y dispararon contra 2 personas. Esto en la comuna de Los Espejos. Las víctimas opusieron resistencia a este asalto y en el forcejeo resultaron heridos. También el presidente Sebastián Piñera, que aseguró que en casos excepcionales, como lo veíamos recién con María Belén Briones, se justifica el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Además dijo que se revisarán los casos en que las personas puedan acceder a parte de sus fondos. Y ya le contábamos las noticias que llegan desde Ecuador. El movimiento indígena puso fin a las protestas en ese país tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Lenín Moreno. Finalmente, el Ejecutivo decidió derogar el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles y va a ingresar uno que ya está en redacción. Y en el deporte, la selección chilena busca un capitán tras las lesiones de Alexis Sánchez y Gary Medel. Además, el técnico Reinaldo Rueda deberá plantear una nueva alineación. Ponga atención a lo siguiente. Un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad asegura que este año se han registrado casi 6 veces más accidentes protagonizados por scooter en el año 2018. La mayoría son en los trayectos del trabajo a la casa. María José Purches nos va a ampliar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Priscila. Efectivamente, el 11 de noviembre se cumplirá un año exacto desde que entró en vigencia la Ley de Convivencia Vial, una normativa que busca armonizar el uso del espacio vial y, por supuesto, proteger a aquellos usuarios más vulnerables. Estamos hablando de los peatones y también de quienes andan en ciclos, o las bicicletas y también los scooters. Estos últimos, dicen los expertos, todavía nos han dado por aludidos de la forma en la que deben transitar por la ciudad, y muestra de ello es el último estudio que entregó la Asociación Chilena de Seguridad, una de las pocas entidades que ha analizado este fenómeno en nuestro país. Se nos decían desde la asociación que han aumentado 6 veces los accidentes respecto del año pasado, cuando se registraron 19 accidentes producto del mal uso de las vías, usuarios de scooter principalmente. El 2019 eso sí aumentó a 84, se proyecta entonces que este fenómeno va aumentando paulatinamente con el paso del tiempo. Tú lo decías, el traslado del trabajo a la casa es uno de los momentos donde más se producen estos accidentes, y el riesgo mayor lo sufre, decía la asociación, quien anda en el scooter. El 84% de las veces son justamente los conductores de estos vehículos eléctricos quienes sufren las peores consecuencias de estos impactos. El 6% lo sufren los peatones. Los hombres, nos decían también, sufren el 70% de los accidentes y un 30% las mujeres, aunque todavía no se ha podido establecer si efectivamente esto tiene que ver con que los hombres utilizan más los scooters que las mujeres. Esto es preocupante, eso sí, porque el 54% de las veces estos accidentes requieren días de reposo, donde la media es de 30 días de reposo, lo que habla de que estos son impactos de una alta gravedad, donde incluso la persona puede sufrir de contusiones múltiples. La caracterización de este fenómeno lo entregó el gerente de seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad, Andrés Herreros. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. En términos de dónde ocurre estos accidentes, un 40% ocurre por la intersección de vías,
donde confluyen otros vehículos que doblan o peatones que van cruzando. Hay un 53% que lo hace no por la intersección con otros vehículos, sino que por caídas, porque hay una piedrita que yendo a cierta velocidad se amplifica el movimiento y te hace caer, o el piso mojado. Y hay un 7% de accidentes que se debe a la mordedura de perros, que también, como hay hartos perros que andan vagos por ahí, persiguen a los scooterianos. Es un debate que ya está instalado y quienes tienen mucho que decir son las comunas del sector oriente, donde se estima que hay más de 2.000 de estos vehículos eléctricos. Justamente son las clínicas, los centros hospitalarios de este lugar donde se están recibiendo el mayor número de estos impactos. Hablamos de Las Condes, La Reina, también de Vitacura. La clínica Las Condes, por ejemplo, nos decía de que a la semana están recibiendo un número importante de accidentes asociados a impactos entre peatones y conductores de los scooters, pero uno de estos accidentes a la semana ha requerido un procedimiento quirúrgico complejo, donde incluso se estima de que la rehabilitación puede tardar más de 3 meses. Son justamente los jóvenes en horario nocturno los que sufren principalmente este tipo de impactos. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del jefe de la unidad de manos en traumatología de la clínica Las Condes, quien asegura también de que la principal causa de accidente y de hospitalización tiene que ver con fractura de muñeca, de codo y también de hombro. Escuchemos. Lo más frecuente es que caen con las manos apoyadas y se tienen generalmente fracturas de muñeca, que son fracturas del radio distal, o por la energía se transmite y puede fracturarse el codo. Entonces eso es lo que más frecuentemente recibimos. Cuando son lesiones menores, el paciente es atendido en urgencia por un traumatólogo en la urgencia y después lo deriva a consulta ambulatoria. Pero así yo creo que al menos un paciente a la semana que tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico. Es complejo este debate porque además hay muchas entidades, Fundación Conciencia Vial, por ejemplo, quien asegura que el principal problema tiene que ver con la desinformación de los usuarios. Aseguran de que muchas veces no hay conocimiento respecto de esta nueva normativa y en ese sentido hace un llamado a que las personas sean las principales actores quienes se informen respecto de cómo deben transitar por la calle. El autocuidado es fundamental. En ese sentido, contarles, por ejemplo, que dónde deben transitar los scooters. Deben hacerlo por la ciclovía o por la calzada en el sentido del tránsito, no por las veredas. Utilizar casco fundamental, también elementos reflectantes y luces. Evitar los puntos ciegos, nos decían, y respetar, por supuesto, las señales del tránsito, los semáforos y los pasos peatonales. Sabemos de que los scooters, tanto las bicicletas como los scooters, deben bajarse de estos vehículos para poder pasar por los pasos peatonales. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de la directora ejecutiva de Fundación Conciencia Vial. Y ahí el llamado que se le hace a los usuarios de los scooters de que el riesgo que ellos sienten en la vereda y que en la calle, y que por lo tanto los obliga a subirse a la vereda, no traspasen ese riesgo al peatón. Por lo tanto, circular a baja velocidad, tener siempre cuidado que el espacio de la vereda es el espacio del peatón por excelencia, y el peatón es el usuario más vulnerable en el tránsito. Otro llamado se le hace a las autoridades, principalmente a los municipios, quienes por supuesto son los responsables de fiscalizar y también de ir educando. En ese sentido, por ejemplo, en la comuna de Las Condes nos comentaban de que ya se han establecido brigadas quienes están cursando las multas adecuadas, las multas establecidas en esta normativa, que son de 0,2 a 0,5 UTM. Estos son de 10.000 hasta 24.000 pesos. En La Reina, por ejemplo, también se están implementando una serie de medidas. Una de ellas son campañas informativas, campañas que van en la línea de la educación, y los días sábados, fíjense, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde se están haciendo capacitaciones a los usuarios de los scooters. Ahí se entrega una suerte de licencia de conducir y se les informa de todo lo que tienen que saber respecto de las normas del tránsito. Nosotros estuvimos conversando con peatones, vecinos del sector oriente, para ver cómo ha sido su experiencia una vez que ingresaron a la ciudad de estos vehículos eléctricos. Pasemos a escuchar sus apreciaciones. Lo que veo ya que va uno muy rápido para allá
y es peligroso. Si los scooters andan por donde está señalizado, no debería haber ningún conflicto entre los pasos peatonales y los scooters. El tema pasa porque no ocupan las vías que tienen que ocupar, o la gente que ocupa los scooters no utiliza los implementos de seguridad como CAC, etcétera. Entonces eso hace que sea más inseguro. Cada vez estamos respetando menos al otro, no solamente en los scooters, en cualquier parte. Confusión, controversia, falta de información, dicen los expertos, pero también la preparación de las calles es fundamental en este debate. El llamado, nos dicen, va directamente a las autoridades, pero también a los usuarios, quienes son los que tienen que generar este cambio cultural, porque sabemos de que las vías son de todos, todos debemos contribuir a poder compartirlas y a evitar estos accidentes, que como les decía han aumentado 6 veces desde 2018, ya en 2019 hay más de 84 accidentes, una situación lamentable que además puede ser bastante grave. Nos decía, por ejemplo, la clínica Las Condes que hasta 3 meses de rehabilitación podría implicar una fractura de muñeca, también de codo y de hombro, y ahí el AH también dicen que el promedio de los días de reposo son de 30 días. Por lo tanto, el llamado es al autocuidado y a poder informarse. Independiente de que existan o no las campañas informativas, es fundamental que las personas que andan en estos vehículos eléctricos puedan saber y conocer todo lo que implica esta nueva normativa. Sí, todas recomendaciones muy válidas, María José. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le contamos que esta mañana la Superintendencia de Salud dio a conocer algunas irregularidades en la entrega de medicamentos GES por parte de las ISAPRES. Bueno, ¿de qué tipo de irregularidades se trata? Se lo vamos a preguntar a Clarisa Muñoz, que ha estado reporteando este tema. Adelante, Clarisa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se trata de una serie de irregularidades y probablemente lo más grave es que todas las ISAPRES están involucradas, según la Superintendencia de Salud. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad que está cubierta por el GES tienen también cubierto la entrega de medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces esos medicamentos no se encuentran disponibles. Hay veces, por ejemplo, en que solamente tienen uno de los tantos medicamentos recetados. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Les entregan uno de estos medicamentos, la persona tiene que en ese momento hacer el copago y cuando vuelve a buscar el otro medicamento que no tenían disponible en ese momento en la farmacia de convenio, les vuelven a hacer el cobro entonces de este copago. Están teniendo un doble cobro que la superintendencia estimó que no era posible. Las ISAPRES que han incurrido en este tipo de prácticas podrían ser multadas. Ya fueron oficiadas en este momento por la Superintendencia de Salud y ahora se encuentran en un periodo de descargos. Habrá que ver entonces quiénes van a ser multados, en cuántas multas van a arriesgar cada una de ellas. Recordemos que en caso de que sean reincidentes podrían incluso arriesgar multas que alcanzan las 4.000 UF, es decir, una tremenda multa la que estarían arriesgando las ISAPRES en caso entonces de que se demuestre estos cargos que fueron formulados por la Superintendencia de Salud. Esto es parte de estas 22 medidas, es la medida número 22 que fue anunciada por el gobierno dentro de las que buscan disminuir el gasto del bolsillo de las personas en medicamentos. Entonces, dentro de estas irregularidades, la superintendencia ya anunció que va a tomar las medidas administrativas que pueden ser estas multas que les mencionaba. Nosotros hoy pudimos hablar con el superintendente subrogante, Patricio Fernández, y esto es lo que nos comentaba. Sí, acá lo complejo es que la totalidad, nosotros hicimos un análisis preliminar de la totalidad de las ISAPRES abiertas y la totalidad de las ISAPRES abiertas registraron incumplimientos. Algunas en mayor medida que otras, pero todas registraron incumplimientos. Eso es lo preocupante de la situación, porque en el fondo acá tenemos situaciones de dobles copagos, de no entregas debiendo haberlo hecho, entregas parciales o situaciones donde tan delicadas como situaciones de VIH, de personas con una patología de VIH, donde la canasta implica la entrega de un medicamento coformulado y se entregaba uno no coformulado y la otra parte a veces no se entregaba oportunamente. Entonces el riesgo de daño a esa persona es muy alto.
Bueno, es por eso también que además de hacer este oficio donde las ISAPRES podrían eventualmente ser multadas por esta falta de stock, por esta entrega parcial, por este doble cobro en la entrega de medicamentos, también se anunciaron una serie de medidas por parte de la Superintendencia de Salud para evitar que este tipo de prácticas sigan ocurriendo y para garantizar también que las personas pueden tener acceso a los medicamentos en forma oportuna y sin ser cobrados de más, algo que esperan entonces que se vea reflejado directamente en el bolsillo de estos pacientes. Por ejemplo, algunas de las medidas que se van a tomar, solo por mencionar algunas, son 8 en total, pero dentro de las principales dice que las ISAPRES deberán tener farmacia de respaldo para evitar quiebre de stock. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Si es que la farmacia con la que tiene convenio no tiene el medicamento disponible, la persona tiene que esperar hasta que llegue este medicamento, debe ir varias veces hasta poder constatar entonces de que ese medicamento ya llegó. Esto entonces con esta medida de la Superintendencia de tener una farmacia de respaldo permitiría de que en caso de que no haya una disponible se encuentre entonces el medicamento en otra farmacia. También va a pasar, por ejemplo, de que si no hay stock disponible, la persona ya no tendrá que ir nuevamente a la farmacia. El medicamento se le va a mandar a domicilio dentro de las próximas 24 horas para asegurarse entonces de que estas personas estén teniendo su tratamiento oportuno, porque aquí estamos hablando de un fuerte riesgo para la salud de las personas. ¿Qué pasa si es que un paciente que sufre de diabetes no está recibiendo su medicamento en las dosis que el médico le recetó y también en la forma oportuna para evitar cualquier tipo de complicación en su enfermedad? Lo mencionaban también, que es lo que pasa, por ejemplo, con un paciente con VIH que no está recibiendo el tratamiento que fue prescrito por su médico, que fueron precisamente las dosis en las que debería haber sido medicado. Todo eso entonces se busca que ya no siga ocurriendo gracias a estas medidas. También, por ejemplo, se va a entregar según la receta. Es lo que escuchábamos también de boca del superintendente. Hay veces que la farmacia no tiene el stock disponible y le hacen una entrega parcial o no le entregan la cantidad de medicamentos que habían sido recetados por el doctor. Hoy entonces van a tener que ser entregados estos medicamentos al pie de la letra. También, por ejemplo, los pacientes diagnosticados por cualquier médico en caso de diabetes mellitus, infección respiratoria aguda en menores de 5 años, hipertensión en mayores de 15 y artrosis de cadera van a tener acceso inmediato a tratamiento médico sin importar quién haya sido el médico que los haya diagnosticado. Hasta ahora lo que ocurre es que solamente un médico que tenga convenio con el auge, que tenga este convenio GES, puede dar este diagnóstico para que ellos comiencen a recibir el tratamiento. Hoy ahora esto cambia, cualquier entonces médico puede diagnosticar cualquiera de estas enfermedades de manera de que las personas vayan entonces recibiendo el tratamiento oportuno. Medidas entonces que buscan evitar que este tipo de irregularidades, como los mencionaba el superintendente de salud, que las definió como graves irregularidades que ponen en peligro la salud de las personas, para evitar que este tipo de prácticas entonces sigan ocurriendo. Recordemos además que por estos días ya habían subido entonces también la prima GES aproximadamente en un promedio de 45%, justamente suben el precio, pero no están entregando los medicamentos de la manera y en la forma oportuna en la que debían hacerlo. Perfecto, Clarisa, 1.000.000 de gracias. Que tengas buenas tardes. 13 horas con 43 minutos y volvemos a revisar la temperatura acá en Santiago, la cual se ha estabilizado en los 15 grados. Comenzamos el día con 11 grados, a esta hora tenemos 15, a lo más en algunas comunas vamos a llegar a los 16, otras van a quedar solamente en los 14 grados, comunas que siempre están más pegaditas en sectores cordilleranos. 15 grados en este momento, como lo decíamos, 65% la humedad relativa en el ambiente, mientras vemos imágenes en vivo, ahí vemos claramente las nubes de tipo cúmulus que son las responsables de los chubascos que hemos tenido durante la mañana. Viento también en algunos sectores de hasta 30 kilómetros por hora en la región metropolitana, pero algo más intensos en otros sectores, sobre todo costeros de la zona centro-norte y central de nuestro país. Ahí está la temperatura estimada, solamente en algunas comunas más del sector poniente podrían llegar a los 16 grados, el centro debería quedar en lo que tiene en este momento 15 y el sector oriente 14 grados. Nubes que todavía van a seguir dejando precipitaciones dispersas en algunas comunas, en otras no, producto del desarrollo en la horizontal que tienen, que son menor que el desarrollo que tienen en la altura, sobre todo los cumulonimbus que pueden alcanzar hasta 15 kilómetros en la altura. ¿De qué son responsables estas nubes? De los chubascos, de las probables tormentas eléctricas e incluso de probables granizos que podamos tener en algunos sectores durante la tarde. Los invito a revisar el pronóstico que tenemos para los próximos días acá en Santiago. Hoy solamente día inestable, días con precipitaciones acá en la capital que podrían acumularse 2 a 3 milímetros en algunos sectores. Ahí tenemos con una máxima estimada de 16 grados. Ya lo decíamos, solamente en algunas comunas, producto de la nubosidad densa, nubosidad más
gruesa, bajan los índices de radiación ultravioleta a niveles moderados. Mañana retomamos una condición más normal para la primavera, amanece nublado, rápidamente varía parcial, luego ya por la tarde completamente despejado, 7 grados al amanecer, 22 por la tarde y retomamos los índices de radiación ultravioleta en niveles muy altos. Día miércoles retomamos nuevamente la nubosidad vuelve a ser abundante en Santiago, parcial al comienzo del día, rápidamente se va a nublar, 6 la mínima y llegamos a los 20 grados por la tarde, incluso algunas comunas quedarían solamente en los 19 grados. Los invito a revisar el resto del país, algunas ciudades del norte, también del centro y del sur de nuestro territorio. Vamos a revisar primero la parte norte de Chile, donde ya lo contábamos hace un ratito, viento importante ahí en la región de Coquimbo, sobre todo en sectores costeros, por ejemplo en La Serena, también en Coquimbo. Nos vamos a Arica, donde solamente tienen cielos parciales esta tarde con 21 de máxima, lo mismo en Iquique, llegando a la misma temperatura más alta. Antofagasta también la tarde parcial, ocasionalmente despejado, con 22 grados en sectores altos de la región de Antofagasta, como en Calama, el viento podrían llegar a los 80 kilómetros por hora. Pasamos por la región de Atacama, donde también tiende de a poco a parcial, como por ejemplo allá en Copiapó, y llegamos a la región de Coquimbo, que aprovechamos de ver, señor director, imágenes de lo ocurrido con el viento, sobre todo durante la mañana, vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en algunos sectores que dejaron los estragos que vemos en las imágenes. La máxima estimada para el día de hoy es de 15 grados, ahí en la ciudad de Coquimbo, también en La Serena. Todavía podríamos tener algunos chubascos durante la tarde, los cuales se van a prolongar más en sectores interiores de la región, en Vicuña, en Combarbalá, en Illapel y en sectores precordilleranos hasta la noche. Mañana ya sin precipitaciones toda la región de Coquimbo, como por ejemplo ahí tenemos también en nuestra gráfica la ciudad de Illapel, que amaneció con 10 grados y llega a una máxima de 16, todavía con algunas precipitaciones durante esta tarde. Vamos a la zona central, zona donde está impactando principalmente este núcleo frío en altura, como lo hemos dicho otras veces, que ataca principalmente sectores precordilleranos y cordilleranos, dejándonos también una importante cantidad de nieve durante esta tarde. 20 a 30 centímetros podrían caer sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Valparaíso con chubascos todavía en la tarde, ya declinándose el término del día con 15 grados de máxima. Van a ser acá solamente ocasionales. Ahí tenemos nuestro ícono de tormenta eléctrica, porque podría ocurrir tanto en San Felipe como en San Fernando, como en la ciudad de Talca, de manera ocasional, alternado con algunas precipitaciones. 15 grados la máxima en San Felipe, 14 en San Fernando y 15 llegarían los termómetros en la ciudad de Talca, ahí en la región del Maule. Vamos a revisar el sur del país, donde hasta una parte de este tramo llegan algunas precipitaciones, como por ejemplo a Chillán, donde también las van a tener con probables tormentas eléctricas y una máxima de 16. También podría haber algo de rayos y truenos ahí en Concepción con 16 grados, Pucón con chubascos dispersos, lo mismo que en la ciudad de Temuco, llegan a los 18, hasta la ciudad de Valdivia podrían tener algunas precipitaciones, pero en la noche y bastante dispersas. Ya en Osorno, Chile totalmente al revés, porque en los lagos y en las últimas regiones, como vamos a ver en un rato más, parcial con 19 grados. Y acá esto es lo que les contaba, núcleo frío en altura que ataca principalmente la zona centro del país, porque Coyhaique está despejado con una máxima de 14 grados, sí tuvo un amanecer bajo cero. Punta Arenas y Puerto Williams con 10 y 7, sus temperaturas más altas de este día con nubosidad parcial. Y para terminar vamos a revisar nuestros territorios insulares, Rapa Nui, Juan Fernández y el territorio antártico chileno. Juan Fernández mayormente nublado, lo mismo que el territorio antártico chileno, que llega a una máxima solo de menos 1 grado. Y nos vamos a Rapa Nui, donde tienen el cielo parcial, va a seguir de la misma manera. Vamos a ver imágenes en vivo, ahí está despejado, ocasionalmente parcial con 22 grados, a rato se tiende a nublar más, incluso no se descartan algunas gotas, porque claramente el clima es bastante tropical en esa zona de nuestro país. 22 grados la máxima el día de hoy ahí en Rapa Nui. Recordemos, Santiago entre los 14 y 16 en la región metropolitana, todavía con algunas precipitaciones y no se descartan tormentas eléctricas. Que tengan muy buenas tardes. El presidente Sebastián Piñera se refirió a los problemas que enfrenta el gobierno en el Senado para aprobar su propuesta de reforma tributaria y las críticas que ha recibido la reintegración. El mandatario afirmó que la reintegración tributaria es una parte esencial del proyecto. Catalina Muñoz nos va a ampliar esta información. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Así es, hoy entró de lleno a este debate de la reforma tributaria el mandatario en una entrevista que dio a Radio Cooperativa. Posteriormente a eso también en una pauta a la que él acudió, volvió a reiterar esto. ¿Esto por qué? La reforma tributaria, lo hemos dicho durante todo el año, es uno de los proyectos bastante importantes de parte del Ejecutivo, que fue aprobado hace poco en la sala de la Cámara de Diputados. Está en la Comisión de Hacienda del Senado y es ahí donde no están todos los votos. A raíz de eso, incluso algunos parlamentarios del propio oficialismo llamaron al
al gobierno abrirse a la posibilidad de eliminar la reintegración tributaria, que es este concepto quizás un poco complejo para los ciudadanos, pero que ha sido la batalla más dura que ha tenido que enfrentar el gobierno respecto a este tema. ¿Por qué le piden que termine con la reintegración tributaria por parte del proyecto? Porque no están los votos de lleno. Pero ¿qué dijo el mandatario? Cerró la puerta a esto porque además la reintegración tributaria es el corazón de esta reforma, ha dicho el gobierno en reiteradas ocasiones. Es para lo que ellos más importantes, porque recordemos que lo que busca una reforma tributaria es, por ejemplo, emparejar la cancha entre todos quienes tienen que también pagar impuestos, y esta reintegración lo que busca es que se pague la misma cantidad de impuestos sin importar cuál es el tipo de fuente de renta que están pagando entonces todos los contribuyentes. ¿Qué dijo el mandatario al respecto? Muy preocupado también, por supuesto, por lo que está pasando, cerrándole la puerta a eliminar la reintegración tributaria. Pasamos a escuchar a continuación. Un sistema tributario con dos regímenes distintos es una complicación y genera mucha incertidumbre y mucha arbitrariedad. Por eso yo creo que la integración es parte muy importante del sistema y vamos a defenderla. Igual como logramos un acuerdo en la Cámara de Diputados, esperamos también lograr un acuerdo y estamos dispuestos a dialogar, a conversar en el Senado. Más de un año lleva este proyecto discutiéndose en el Congreso. La verdad es que no ha sido fácil el camino, sobre todo por los votos de la oposición, votos que, como yo le comentaba, el propio oficialismo estaba diciendo no se van a tener en el Senado para aprobar esta reforma. Incluso se planteó la posibilidad de que se dividiera, porque sí hay acuerdo en algunos temas, como por ejemplo el bajar las contribuciones de los adultos mayores o también el tema de los impuestos digitales que contempla la reforma tributaria. Pero el tema de la reintegración, lo que el gobierno mantiene es que un sistema como este, un sistema más simple, por supuesto, va a simplificar, valga la redundancia, todos los temas de tributario al tener un solo sistema, porque hoy en Chile tenemos dos sistemas tributarios y eso complica sobre todo la situación de las pymes, dice el gobierno, pero la oposición plantea absolutamente lo contrario. El ministro de Hacienda, quien por supuesto también encabeza la discusión de esta reforma en el Congreso, mantuvo las palabras del mandatario, conversó también con nosotros durante la mañana, muy temprano, en una pauta a la que él acudió, reiterando que la posibilidad de terminar con esta reintegración no es posible. ¿Qué dijo entonces el encargado de la billetera fiscal? Pasamos a escuchar a continuación. Este es un proyecto que lleva más de un año, que ha sufrido cambios positivos, que tiene temas muy importantes: alivio de contribuciones a los adultos mayores, mejores beneficios para las pymes de Chile, que tiene también contribuciones para las regiones, cosas que algunas de ellas tenía, pero que se han ido aportando, que se han ido agregando al acuerdo que tenemos. Así es que creo que está más que claro que nosotros hemos tenido la mejor disposición para llegar a acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos no pueden desdibujar los proyectos y eso es lo que hay que entender. Que todos los contribuyentes paguen el mismo tipo de impuestos independiente del tipo de renta que tengan, es un poco el objetivo de la reintegración tributaria que tiene dividido al Congreso y también, por supuesto, incluso a los expertos que hablan sobre esto. Durante la mañana, acá en el ex Congreso, se desarrolló parte de la Comisión de Hacienda, donde están todos los senadores que están discutiendo este tema. Estuvimos también ahí conversando con algunos de ellos. El senador García, del oficialismo, está siendo bastante optimista. Él nos comentaba que en las reuniones que han tenido al interior de la comisión, incluso escuchando a algunos expertos, él cree que los votos van a estar. Bastante optimista, como yo les decía, incluso se reía cuando le comentábamos eso, pero la verdad es que los votos no están. Tiene dividido hoy acá al Congreso qué va a pasar con esta reforma. Conversamos con algunos de los parlamentarios que están discutiendo esta reforma hoy en la comisión y también algunos que lo van a tener que discutir, por supuesto, si este proyecto pasa al Senado. Pasemos a escuchar entonces qué nos dijeron los senadores. Yo analizo las distintas intervenciones al interior de la Comisión de Hacienda. Cuando varios expositores transversalmente nos dicen, mire, aquí hay a lo menos 600.000 contribuyentes que están metidos en una situación que no les corresponde. Quedaron en la semi-integración y a ellos les corresponde estar integrados completamente. Y hay voluntad y hay conciencia del problema que se creó y hay voluntad de corregirlo, entonces estamos más cerca de encontrar las soluciones, respetando la reintegración, respetando lo que fue gran parte del acuerdo de la Cámara de Diputados. Lamentamos esta decisión que ha sido comunicada por el propio presidente y lo lamentamos porque claramente su idea de reintegración, que significa que los súper ricos de nuestro país se van a ahorrar cerca de un 10%, 9,45% de los impuestos que pagan, no habla del Chile que queremos, en donde la sustentabilidad de los recursos para avanzar en protección social se requiere una mayor recaudación y que esa mayor recaudación provenga de aquellos que tienen hoy día más recursos de nuestro país.
Parlamentarios de la oposición que lamentan los dichos del presidente Sebastián Piñera, cerrándole la puerta entonces a terminar con esta reintegración tributaria que es, como los decíamos, para el gobierno el corazón de esta reforma. Son desde el Partido Socialista quienes también están bastante molestos por la postura del gobierno. Dicen que no quieren, por supuesto, discutir un tema que para ellos es tan importante, defendiendo, insisten, a los pequeños empresarios de nuestro país por el tema de la reintegración. Como yo les comentaba, hay puntos en los que sí ha habido acuerdo, que se aprobaron incluso cuando este proyecto pasó por los diputados, pero ahora los senadores, la verdad es que no se ve posible humo blanco respecto a uno de estos proyectos más importantes del Ejecutivo durante este año. Conversamos con algunos senadores del Partido Socialista durante la mañana que nos han sido bastante tajantes con cuál va a ser su postura a la hora de tener que votar esta reforma más adelante cuando también pase a la sala del Senado. ¿Qué dijeron durante la mañana? Pasamos a escuchar a continuación. La reforma tributaria, los debates no pueden estar abiertos todo este tiempo. Por realismo, un grupo parlamentario de Chile Vamos ha dicho, nosotros creemos de que hay que buscar una solución, hay que repensar la reintegración. Y el presidente insiste hoy día que no lo va a revisar. Bueno, esto significa varios meses más de debate y esto significa postergar soluciones. Para la economía no es bueno tener abierto el debate y el gobierno no ha tenido la flexibilidad ni el realismo como para hacerlo. Bueno, lamentamos que eso sea así, pero no es nuevo. Ellos quieren imponer a como dé lugar su visión. Yo creo que es bueno que el presidente escuche, no solo a la oposición, sino que también a parlamentarios oficialistas que han planteado que la integración es una mala iniciativa. En el pasado lo hizo el presidente del principal partido de gobierno, el diputado Deportes, el presidente de Renovación Nacional, y lo han hecho hace pocos días senadores oficialistas. Porque la reintegración se traduce en una rebaja de los impuestos a los que ganan más y a los que tienen más. Y por tanto afecta un principio básico del sistema tributario, que es su carácter progresivo. Desde la oposición son bastante tajantes. Ellos creen que este proyecto no va a prosperar en el Congreso si siguen estas posturas por parte del Ejecutivo, la que fue bastante clara durante la mañana por parte del presidente Sebastián Piñera y también del ministro de Hacienda. La verdad que es una reforma que hoy está en la Comisión de Hacienda de los senadores, tiene que pasar a la sala a ver qué pasa con ella, porque como les decía, una reforma tributaria lo que pretende y lo que quiere es poder emparejar la cancha en materia tributaria y económica en nuestro país, un proyecto que el gobierno ha dicho quiere aprobarlo este año, pero la verdad es que como están los votos en el Congreso vamos a estar muy atentos a saber qué pasa entonces con esta, una de las reformas más importantes del Ejecutivo. Priscila, José Luis. Sí, se ve súper complejo el panorama. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos pendientes como siempre de lo que pasa en el mundo. Hay hartas novedades y la buena noticia viene desde Ecuador, donde hubo acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena. Florencia Vial, ¿cómo está? Ambos se dieron. Ambos se dieron en algunas cosas, no está claro cuál exactamente cada una, pero las vamos a revisar a continuación. Muy buenas tardes, Priscila, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando justamente lo que ocurre a esta hora en Ecuador, porque luego que el gobierno de Lenín Moreno y la mayor organización indígena de ese país, como decía José Luis, llegaron a acuerdos justamente para terminar con las violentas protestas que se han registrado en ese país, recordemos, desde hace ya 12 días. De esta manera se puso fin a las revueltas que dejaron al menos 6 muertos, más de 1.300 heridos y más de 1.000 detenidos en solo una semana. Razón por la que, bueno, las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos son familias completas que salieron a las calles a celebrar este acuerdo que pone fin a los disturbios en la capital y se unieron básicamente bajo la consigna "Sí se puede". Y justamente celebran porque de alguna manera lograron doblarle un poco la mano también al gobierno, quien aceptó eliminar el decreto 833, que recordemos eliminaba el subsidio a los combustibles, el mismo decreto que justamente gatilló de alguna manera esta ola de protestas en el país. Ahora, el acuerdo va a quedar a cargo de una comisión que ya empezó a trabajar y que está compuesta, como vemos en las imágenes, por integrantes de organizaciones indígenas, miembros también del gobierno de Lenín Moreno, con la mediación también de Naciones Unidas y también de la Iglesia Católica, además de contar con la inspección de otras funciones del Estado. Ahora, dentro de las peticiones de los indígenas, bueno, punto 1 era pedir justamente derogar este decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles, algo que sí se consiguió.
además también de la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, a quienes acusan de la brutal represión e incluso casos de tortura registrados durante las protestas. Eso todavía no se ha rectificado por parte del gobierno. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de ese país asegura que en el proceso de lucha y resistencia, como ellos llamaron a esta ola de protestas, se registraron al menos 10 manifestantes indígenas muertos, más de 2.000 heridos, más de 1.000 detenidos y más de 100 desaparecidos en el país. Razón por la que advirtieron que están organizando, están en coordinación con diversas organizaciones de derechos humanos para que justamente estos casos no queden en la impunidad. Por otro lado, pese a que los daños no han sido cuantificados todavía, sobre todo en Quito, según las autoridades, los destrozos en la capital son masivos, sobre todo en el centro, y dicen que las pérdidas de ingreso por, más que nada, falta de productividad, se miden en decenas de millones de dólares. Esto considerando también que, recordemos que los manifestantes también ocuparon durante estos últimos días pozos petroleros en la Amazonía, lo que llevó a un descenso en la producción de un 12% según el ministro de Energía de ese país. Ahora, otro de los temas que ha complicado bastante la situación, que tenemos buenas luces por el tema del diálogo, pero también ha complicado el tema político, es justamente el ataque que sufrió el edificio de la Contraloría, luego que encapuchados le tiraron bombas, le tiraron sillas y luego ingresaron a este edificio y robaron y destruyeron decenas de documentos confidenciales, obviamente. El tema es que en ese edificio justamente están los documentos sobre el caso y las órdenes de arresto contra el expresidente Rafael Correa, lo que obviamente hizo aumentar, más que nada por parte del gobierno, las especulaciones de que se trataban de grupos correístas que ingresaron con un fin en especial justamente a ese edificio a destruir y a quemar documentos privados, obviamente. Bien, y ahora seguimos en Argentina, luego que anoche se realizó el primer debate presidencial a solo 13 días de que se realicen las elecciones en ese país. Ahora, ¿quiénes lideran las encuestas? Bueno, ahí lo vemos, el presidente Mauricio Macri y también el peronista Alberto Fernández de alguna manera marcaron su diferencia, mientras que a Fernández la verdad se le vio bastante más agresivo que en otras oportunidades. De hecho, en un minuto le dijo, y acá voy a citar textual, entérese presidente, cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres. Y un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Ante esto, el presidente Macri atacó la corrupción kirchnerista y le recordó que Fernández antes había descalificado la gestión presidencial de Cristina Fernández antes de encabezar, obviamente de aceptar encabezar, una candidatura con ella. Además, Macri pidió un nuevo mandato para completar el cambio, asegurando que el país estaba mejor que en su llegada, aunque no se notara en el día a día en el bolsillo de los ciudadanos. Ante esto, fue bastante cuestionada esa declaración por parte de Macri y Fernández pidió la presidencia, de hecho, volver a la presidencia para volver a poner a Argentina de pie y a recuperar también la economía productiva. Ahora, ¿dónde estaba Cristina? Lo que todos se preguntaron, la exmandataria vio el debate por televisión en su casa en Santa Cruz, pero aprovechó también la instancia para tratar de mentiroso a Macri porque prometió terminar con la inflación y la pobreza del país y dijo que era evidente que no lo había cumplido. De hecho, su compañero de fórmula lo acusó de haber destruido la economía de Argentina, generando una recesión, una inflación superior al 50% anual, más desempleo en el país, más pobreza en Argentina y una deuda externa que se acerca al 100% del Producto Interno Bruto. Todo esto también porque se estima que los votantes de Roberto Labaña, que era otro de los candidatos que se encontraba en este debate, finalmente opten por entregarle el apoyo a la dupla Fernández-Fernández. Además, afirmó que buena parte del préstamo también, esto por parte de Fernández, dijo que de los 57.000 millones concedidos por el Fondo Monetario Internacional se lo habían llevado al extranjero y ahí dijo él, los amigos de Macri. Bien, y ahora nos vamos a Japón, luego que al menos 56 personas se murieron tras el paso del potente tifón Hagibis durante este fin de semana en ese país. Se trata de una de las peores tormentas registradas en los últimos 60 años en ese país, según la televisión estatal, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Esto porque reportaron que todavía hay 15 personas desaparecidas y dicen también que justamente las primeras 72 horas son cruciales en la búsqueda de sobrevivientes. Razón por la que más de
100.000 rescatistas, incluyendo 31.000 soldados, trabajan justamente en el terreno, mientras que tampoco los pronósticos son positivos. Los meteorólogos japoneses prevén nuevas precipitaciones en el centro y también en el este de ese país. Hay que recordar que la noche del sábado Hagibis tocó tierra procedente del Pacífico con rachas de casi 200 kilómetros por hora y provocó lluvias torrenciales, como ustedes ven en las imágenes, que han afectado a los 36 de los 47 departamentos del país y provocaron deslizamientos de tierra y también la crecida y desbordamientos de varios ríos en esa zona. Bien, y ahora nos vamos a España, luego que el Tribunal Supremo de ese país se condenó a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de Cataluña y también a 12 años de cárcel a otros 8 procesados por sedición y malversaciones de fondos en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia, recordemos, en esa región en el año 2017. Además, las autoridades españolas dictaron una nueva orden de detención y extradición a nivel ya europeo en contra del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra, recordemos, en Bélgica y quien fue declarado en rebeldía en España. Por otro lado, 3 antiguos consejeros del gobierno autónomo fueron condenados a 12 años de cárcel por los mismos cargos, entre ellos Raúl Romeva, Jordi Turoli y Dolores Barça. El tema es que la condena de 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras, y del resto de los líderes, como vemos en las imágenes, ha desatado la furia en la región y ya se han registrado cortes en las calles y masivas protestas donde los manifestantes amenazan con que las protestas van para largo. Ahora, los 9 condenados que ya cumplen prisión preventiva fueron inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público. Hay que recordar acá también que el alto tribunal juzgó a los 12 líderes soberanistas encausados entre el mes de febrero y junio pasado por organizar un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre y posteriormente una declaración parlamentaria el día 27 de ese mes a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional Español. Claro, y la malversación de caudales públicos se refiere básicamente a utilizar recursos para organizar este referéndum que era completamente ilegal según la Constitución española. Ahora, de lo que sí se salvaron entre comillas, es de que fueran acusados por el cargo de rebelión, porque justamente fueron solamente acusados por el cargo de sedición y malversación de fondos y no rebelión, porque en el caso de que fuese rebelión habrían arriesgado hasta 25 años de cárcel. Exactamente, pero no hubo violencia. Claro, y fue exactamente el argumento que utilizaron los abogados de que no existió la violencia necesaria para que fueran acusados y condenados justamente por rebelión, finalmente. Bien, y ahora nos vamos a Suecia luego que el Comité del Nobel entregó este lunes el Premio Nobel de Economía a 3 reconocidos investigadores. Se trata del estadounidense nacido en India, Abhijit Banerjee, la franco-estadounidense Esther Duflo y Michael Kremer, también de Estados Unidos, quienes fueron premiados por su visión experimental para aliviar la pobreza global. Ahora, según el comunicado, los premiados este año introdujeron nuevas aproximaciones para buscar los mejores caminos en la lucha contra la pobreza global, concentrándose en aspectos concretos y manejables, como por ejemplo la búsqueda de las intervenciones más eficaces para mejorar la salud infantil y también la educación. Ahora, un dato bien interesante es que, a diferencia del resto de todos estos premios, el premio de Economía no fue creado por el fundador de los Nobel, pero de todas formas se considera como parte de este certamen. De hecho, fue creado en 1968 por el Riksbanken, que es el Banco Central sueco, y el primer ganador fue seleccionado un año más tarde. Así que con esto ya damos por finalizada la entrega de los premios de Nobel que se van a llevar a cabo la premiación el próximo 10 de diciembre. Impresionante que prácticamente todos los años Estados Unidos se gana un premio Nobel, en cualquier área, digamos, sea ciencia, economía, la paz, etcétera. Bueno, pero que también son muchos. También son muchos. Pero eso habla también si comparamos también con Chile, bueno, la cantidad de población. Habla también del desarrollo del estudio que hay en Estados Unidos, la posibilidad de que los investigadores hagan esa pega. Hay campo laboral también. Hay campo laboral y hay recursos para la investigación, si al final es eso. Claro. Bien, y ahora nos vamos, terminamos en España, donde varios se llevaron un gran susto porque, miren,
todo decía que iba a ser un espectáculo maravilloso, masivo, todos atentos a este paracaidista que iba bajando con la bandera de España y... Ay, se enreda. Se enredó. Sí. Se le cruzó el poste. ¿A quién no le ha pasado? No, y él creo que tenía cerca de 600 lanzamientos de experiencia. Y primero, no, claro, estos saltos y le pasó. Estamos hablando de Luis Fernando Pozo, que es un integrante experto de la brigada de paracaidistas, que tras el impasse resultó con lesiones menores. Pero bueno, este hombre chocó contra un poste del alumbrado público durante el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad. Ahora, ¿qué le pasó? Porque tú lo comentabas, Priscila, muchas horas de experiencia. Bueno, según las autoridades, Pozo es un experto en su área y todo indica que fue el repentino aumento del viento lo que le habría jugado una mala pasada a este hombre. Después de ocurrido, bueno, el accidente, el paracaidista recibió un fuerte aplauso por parte, lo veamos en las imágenes, de los reyes de España que estaban también en el evento y también del resto del público presente, considerando que tampoco pasó a mayores, solamente quedó con un par de lesiones menores, pero no fue de gravedad tampoco este choque con el poste. Afortunadamente. Un par de machucones, ¿no? Un par de machucones. Claro. Y un video para las redes sociales. Claro, sí. Básicamente, para viral. Muchas gracias. Florencia. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Mucha atención a este dato porque esta semana se inicia el segundo llamado del subsidio habitacional para sectores medios, beneficio que entrega montos para la construcción y compra de viviendas. Si quiere conocer los requisitos para postular, revísalo en nuestro sitio meganoticias.cl. A ver, esta es una vista que nos entrega una cámara que está ahí en el Parque Metropolitano de todo Santiago. Vea usted cómo está nublado. Tenemos 14.8 grados en la capital y con chubascos dispersos en diferentes lugares. Sí, hay un cielo amenazante. También podríamos tener tormentas eléctricas, no solamente hoy día, también unas condiciones que se podrían repetir el miércoles. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. Bueno, mañana en la sala de la Cámara de Diputados se votará el controvertido proyecto de control preventivo de identidad. El presidente Piñera manifestó esta mañana su intención de que este control pueda partir desde los 14 años, lo que no es aceptado desde la oposición. Los detalles los tiene el periodista Rodrigo Sánchez. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, y todas las miradas apuntan a la decisión que ha tomado la democracia cristiana en función de este proyecto. Recordemos que finalmente se llega a esta votación en sala luego de que el gobierno alcanzara un acuerdo con la Falange para que se fijara como 16 años, desde los 16 años, la edad para hacer este control preventivo de identidad. No los 14 que estaban inicialmente en el proyecto del gobierno. Y durante esta mañana, de hecho, escuchamos un llamado por parte del presidente Sebastián Piñera que los parlamentarios recapacitaran en relación puntualmente a este punto. De todas formas, el gobierno estaría preliminarmente conforme en que esta iniciativa avanzara en su siguiente trámite al Senado luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados partiendo desde los 16 años. Como se los indiqué, es la democracia cristiana con la que se logra este acuerdo y en este minuto, de hecho, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el militante también de la ADC, Miguel Ángel Calisto, quien fue el impulsor de este acuerdo. Diputado, gracias por acompañarnos y primero que todo, ¿qué le pareció la reacción que ha tenido el oficialismo en relación a este cambio finalmente en la edad de los menores para el control de identidad? Bueno, la verdad es que a nosotros nos parece que es una porfía por parte de los parlamentarios de derecha del gobierno, porque aquí hubo todo un análisis de fondo respecto de por qué habríamos el control de identidad no de los 14 sino de los 16 años. Hoy día cerca de 36.000 jóvenes hoy día tienen antecedentes en la justicia y claramente nosotros tomando en cuenta ese antecedente revisamos en detalle y de ese total el 70% de los delitos se cometen desde los 16 a los 18 años. Por eso hay un argumento de fondo de abrir hoy día el control de identidad a menores entre ese rango, tomando en cuenta los antecedentes que le he señalado. Por lo tanto, me parece que lo que están planteando algunos parlamentarios, particularmente de Renovación Nacional y la UDI, es una porfía que nadie entiende y que yo creo que es más bien una cuestión para la galería. Es hablarle hoy día a una iniciativa que evidentemente tiene respaldo popular, pero cuando uno va a legislar tiene que ser responsable
el minuto de legislar esta materia. Renovación Nacional anunció la presentación de una indicación para insistir en los 14 años como la edad desde la cual se debería hacer el control. ¿Está destinada al fracaso esta indicación? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que no tiene viabilidad esta indicación porque el gobierno lo que tendría que hacer es rechazar lo aprobado en la comisión. Y lo que se aprobó en comisión es desde los 16 años. Por lo tanto, si el gobierno, los parlamentarios de gobierno rechazan el control desde los 16 y se pone en tabla desde los 14, no tienen respaldo político, por lo menos de la democracia cristiana, para respaldar esta iniciativa. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy día lo responsable es ampliar el control de identidad desde los 16 años, tomando en cuenta que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos, el 70% del total, y además porque el proyecto como salió de la comisión es bastante bueno en sentido de la rehabilitación y reinserción de los jóvenes, que es el objetivo de fondo de este proyecto. Perfecto, muchas gracias, diputado. Entonces escuchamos al presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Pasemos a revisar algunas declaraciones de Chile Vamos, que durante esta mañana, como se los mencioné anteriormente, presentaron, o más bien anunciaron que mañana durante la jornada del martes en el Congreso se va a presentar una indicación para reponer de alguna forma este control desde los 14 años. Renovación Nacional lo anunció en voz del diputado Gonzalo Fuenzalida. El proyecto lamentablemente llegó a la sala con 16 años y eso no es culpa del gobierno, es culpa de la democracia cristiana que insistió en negociar su voto con este capricho que no tiene ninguna explicación, porque no hay nada que explique por qué los 16 y no los 14, cuando la responsabilidad penal en Chile es una persona es responsable penalmente cuando comete un delito desde los 14 años en Chile. Y la lógica era darle facultad a las policías para que así como controla al mayor de edad, pueda controlar también al adolescente. Bueno, nosotros vamos a insistir en la sala con los 14 años y si nos va mal, que es una posibilidad, vamos a votar los 16. Primero señalar que el proyecto de control preventivo de identidad es un proyecto que Chile necesita con urgencia. En la Cámara de Diputados el gobierno no tiene mayoría para este proyecto. ¿Qué significa? Que un sector importante de la izquierda y de la centroizquierda le está diciendo a los chilenos que no hay delincuencia menor de 18 años. Por lo tanto, que no sería necesario controlar la identidad a un menor de 18 años. Todos los que recorremos nuestros distritos y el territorio nacional sabemos que sí hay delincuencia menor de 18 años. Dado que no están los votos en esta oportunidad para aprobar el de 14, hemos llegado a un acuerdo de apoyar la indicación de la democracia cristiana para subirlo a 16. Claro, peor es nada, dicen al interior del gobierno en relación a este proyecto de ley, considerando que el objetivo de ellos será que partiera desde los 14 años. Recordemos que en cuanto a la implementación de la iniciativa, se apunta principalmente al control de identidad preventivo, que también facultará a las policías a revisar, por ejemplo, mochilas en determinados casos, también revisiones de objetos, situaciones en particular que se están trabajando también en esta iniciativa, en este proyecto de ley. Ahora Chile Vamos evidentemente no está del todo conforme. Eso sí, algunos en la interna de todas formas han reclamado que desde Evópoli no se le pusieron demasiados ánimos a la defensa del proyecto desde los 14 años. Y por su parte, en la oposición también hay algunas miradas que ven a la democracia cristiana con cierta desconfianza a raíz de este acuerdo que se alcanzó nuevamente con el gobierno. Durante esta mañana tuvimos la oportunidad también de analizarlo con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Los invito a que escuchemos sus palabras. El simplemente pensar en una medida creemos que no apunta en la dirección de lo que fue el acuerdo nacional, mirando a largo plazo y con una perspectiva, diría yo, comprometida para ayudar junto al gobierno a bajar la delincuencia y el delito violento. Claro, no hay acuerdo al interior de la oposición en relación a este tema. Por supuesto, en la bancada de la democracia cristiana estarían asegurados los votos para finalmente que este proyecto durante la jornada de mañana en la sala de la Cámara de Diputados pasara al siguiente trámite. No así en el PS, en el PPD, en el Partido Comunista e incluso en el Frente Amplio, donde también han rechazado tajantemente cualquier tipo de control preventivo independiente a su edad. Y ojo que también hay otro tema que es bien importante, porque pensando en el siguiente trámite,
trámite legislativo que sería en el Senado, tampoco hay demasiada claridad de que el gobierno logre alcanzar un acuerdo con la oposición. Y de hecho, anticiparles que a esta hora el Comité de Senadores de la Democracia Cristiana está sosteniendo un encuentro con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Recordemos que la Defensoría de la Niñez ha sido uno de los organismos que más se ha opuesto al control preventivo de identidad. Y evidentemente entre los senadores demócratas cristianos no hay demasiada coincidencia en relación a la implementación de esta iniciativa legislativa, por lo cual de todas formas se va a generar una nueva discusión en la Cámara Alta para lograr un acuerdo si es que el gobierno quiere impulsar este proyecto y que finalmente vea la luz. De todas formas, mañana va a ser una jornada clave donde finalmente, por una parte, la Democracia Cristiana con sus votos es muy probable que le logre dar la victoria al gobierno, al menos en esta iniciativa, pero por otra parte también desde Chile Vamos esperan sacar al pizarrón al resto de las fuerzas oficialistas en función también de tener claro quiénes son los que opuestan por el proyecto original del gobierno, que de todas formas empezaba con la medición o más bien con este control de identidad desde los 14 años. Ahí también se están probando las lealtades, según dicen algunos, al interior de Chile Vamos al momento de aprobar o rechazar esta indicación que pretende presentar Renovación Nacional durante este martes. Nosotros vamos a quedar sumamente atentos, por supuesto, al debate que se va a generar en las próximas horas. Esta es una de las apuestas clave que tiene el gobierno finalmente en el marco de su agenda de seguridad ciudadana, por lo cual la aprobación del control preventivo de identidad evidentemente también sería reconocido como una victoria para la moneda, independiente que no estaría en las condiciones iniciales que ellos pretendían dentro de su programa de gobierno. Claro, que entra de una manera y sale de otra. Ahora, tal como tú lo decías, se van a probar las lealtades del oficialismo para los proyectos del gobierno en ese sentido, pero es muy probable que se apruebe. El panorama finalmente podría ser positivo. Claro, de hecho el conteo inicial plantea que existen los votos al menos para que la iniciativa pase a su siguiente trámite al Senado y que en base a este acuerdo que se logró con varias indicaciones o más bien condiciones que puso la Democracia Cristiana para finalmente darle el apoyo al gobierno es que la iniciativa vería la luz. De todas formas, al interior de la oposición, como te lo mencioné, hay bastantes sonidos disonantes sobre este control preventivo de identidad. Se plantea, al menos en los otros partidos, que no existen estudios rigurosos que garanticen que un control preventivo de identidad a menores de 18 años, años efectivamente ayude a disminuir la tasa de delincuencia, victimización, y que en verdad no sería un proyecto que iría en la dirección correcta. De todas formas, es un amplio debate el que se ha dado durante las últimas semanas y por supuesto va a continuar en el siguiente trámite en el Senado luego de que este proyecto, con toda probabilidad durante este martes, sea finalmente aprobado con los votos de la Democracia Cristiana. Pero será otra historia, por supuesto, en el Senado y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, al menos con los votos de la oposición en esa segunda instancia. Bien, Rodrigo, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Bueno, le contamos ahora que este lunes la abogada que representa a la Fiscalía Nacional, Marisol Peña, llegó hasta la Secretaría de la Corte Suprema para presentar la solicitud de destitución en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias Madariaga, por 12 hechos que, a juicio del Ministerio Público, son causal de remoción. El escrito presentado ante el máximo tribunal explica detalladamente varios hechos que tienen relación a conductas que transgreden la Constitución y el Código Interno del Ministerio Público. Además, argumentó que se presentó una lista de antecedentes, junto con ella una petición de testigos que puedan declarar en la causa, y no descartó que en la lista esté el suspendido fiscal de Rancagua, Sergio Moya. El escrito presentado en estos momentos acompaña una serie de anexos documentales que ya son medios de prueba muy importantes, pero también se invocan y se ofrecen como medios de prueba declaración de determinadas personas. Y en la localidad de Ventanas, trabajadores de Codelco marcharon en contra del eventual cierre de la empresa. Piden mayor inversión para evitar que se siga contaminando esta denominada zona de sacrificio. Leonardo Acuña nos va a ampliar esta información. Leonardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, una manifestación que comenzó a eso de las 8 de la mañana ahí en el sector de Ventanas, ruta F30E. Todo esto por lo que se ha dicho, estos trascendidos de que Codelco División Ventanas, esta empresa que lleva bastante años ahí en el sector de Ventanas, Puchuncaví, fue justamente que podría cerrar cuando en este caso se dé o se esté realizando la COP25, un evento que se va a realizar ya en diciembre en nuestro país. Una situación que alertó, por supuesto, a todos los trabajadores. Nosotros conversando con ellos nos decían que se podrían ver afectados cerca de 3.000 familias producto del eventual cierre de esta fundición. Hablamos de Codelco Ventanas. Es por eso que comenzaron una marcha de ahí desde el sector de la ruta F30I, bien digo, donde es el ingreso a Quintero hacia el ingreso a Ventanas, a las Ventanas, que es algo así como 13 kilómetros de recorrido que hicieron tanto de ida como de vuelta los trabajadores, en este caso de Codelco Ventanas. Contaron con apoyo de trabajadores portuarios que estaban ahí también a la pasada de la ruta. Vinieron también representantes de Codelco de otras divisiones del país para poder así apoyar y tener un poco más de fuerza. Entonces, con lo que ellos mencionan. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? No están para nada en contra de todas las demandas, en este caso de la ciudadanía, que hay contaminación. De hecho, ellos ratifican aquella información. Lo que ellos en este caso están pidiendo es que sean aún más duras en este caso y haya más fiscalización, que se invierta en todo lo que es nuevos elementos para así poder detectar cuáles son los gases que existen en el aire y más rigurosidad. Ahora también ellos comentaban, nosotros conversando con ellos, que existen más empresas. Dicen, ¿por qué es el hecho solamente de cerrar Ventanas o ser riguroso con el tema de Codelco Ventanas y no con las demás empresas que existen en el llamado cordón industrial de la zona de sacrificio? Son en total 14 empresas, entonces es por eso también que los trabajadores están bastante preocupados con esta situación. Salieron hoy a la calle, ahí a la ruta, la F30E. Está de más decir que fue todo absolutamente pacífico. Había personal de carabineros para resguardar el sector, porque esto por lo demás generó un gran atochamiento vehicular, pero fue todo absolutamente en tranquilidad, donde marcharon ahí cerca o poco más de 1.000 trabajadores, en este caso de Codelco Ventanas y todos los otros trabajadores que se plegaron, trabajadores portuarios y también de las otras divisiones de Codelco que llegaron ahí para apoyar en este caso a sus compañeros que están en este dilema, si es que cierra o no llega a cerrar la división de Codelco Ventanas ahí cuando se realice la COP25. Una situación que los tiene bastante preocupados. Yo los quiero invitar a que escuchemos algunas declaraciones que nos dieron ahí los trabajadores que estuvieron marchando durante toda la mañana, una manifestación que comenzó a eso de las 8 de la mañana y se extendió pasada las 10. Revisemos lo que nos dijeron. Tenemos que hacer un apoyo masivo, solamente queremos inversión para una mejor, liberar todo lo que es contaminación aquí en la comuna de Quintero y Puchuncaví. Si se llega a cerrar esta división, significaría un impacto de aproximadamente 2.000 trabajadores y trabajadoras que quedarían sin un puesto de trabajo. Y eso para nosotros como sindicalistas es sumamente grave, entonces tenemos que estar acá apoyando en defensa de nuestra clase trabajadora. Realmente sería lamentable, pero nosotros más que nada estamos acá por el asunto de la innovación, cuidar mucho el medio ambiente. Ahora, claro, es una situación que los mantiene alerta, los tiene preocupados. Nosotros ahí conversando nos decían que podrían ser 2.000, 3.000 trabajadores aproximadamente a los que podrían estar quedando sin trabajo, 3.000 familias que en este caso están trabajando en la división de Codelco Ventanas, pero ellos también nos mencionaban que el impacto sería aún mayor. Hay que mencionar desde dónde llega cada uno de los productos que llega en este caso a Codelco Ventanas. Hay pequeñas, en este caso mineras, que llevan su producto hasta este lugar, que también podrían verse afectadas. Entonces, todas estas situaciones los tienen bastante preocupados ahí en el sector de Codelco Ventanas, en esta división, como ya lo mencionábamos, donde están trabajando cerca de 3.000 personas. Lo decíamos, hablábamos de la manifestación, comenzó a las 8 de la mañana, ruta F30E, ahí en el sector donde uno ingresa hacia Quintero, y esto provocó un gran atochamiento vehicular en este caso, porque la marcha se llevó a cabo desde las 8 hasta aproximadamente las 10:30 de la mañana. Fue una marcha de ida
y de vuelta, fue completamente pacífica, hubo un discurso al inicio, también al final, en este caso, donde, claro, fueron plegándose, como lo decíamos, distintos trabajadores portuarios, algunos camiones también que iban en el lugar, en esta especie de caravana, fueron y tuvo una alta convocatoria, cerca de 1000 personas en una marcha que fue completamente pacífica. Yo los quiero invitar ahora a que revisemos algunas declaraciones de los dirigentes, que fue lo que nos dijeron, nosotros pudimos conversar con ellos, ellos realizan sus demandas, qué es lo que están pidiendo, revisémoslo en las siguientes declaraciones. Ventanas siempre ha cumplido con el PPDA, siempre ha cumplido por todo. ¿Por qué ahora los quieren cerrar? ¿Por qué no miran hacia atrás cuando qué hacían los diputados, los senadores, qué hacía el gobierno cuando sí se contaminaba aquí en la zona? Ahora todos son verdes, son ambientalistas. Somos la única empresa que ha sido medida, que ha sido controlada, que ha sido fiscalizada, ha cumplido con todos los estándares y así todo se nos está castigando a nosotros los trabajadores y trabajadoras de la división. Estamos disponibles para poder tener un desarrollo social sustentable, pero es con los trabajadores y no contra los trabajadores. Hacemos un llamado. Creemos que hay que hacer una gran mesa nacional. Estamos disponibles a poder buscar las soluciones respecto al tema. Pero esta forma de hacerlo por la prensa, hacer cierre de procesos productivos, no estamos disponibles. Ahora ustedes se preguntarán qué pasa con los vecinos de Quintero, de Ventanas, de Puchuncaví. Hay opiniones dispares en este caso. Algunos opinan de que cerrar, en este caso, la división Ventanas sería un impacto, bien digo, tremendo para los trabajos, lo que se realiza ahí. Hay otros, en definitiva, que opinan que sí debiese cerrarse porque no se están respetando, en este caso, los límites o, en este caso, se sigue contaminando, según lo que dicen algunos vecinos. Pero, claro, hay opiniones dispares. Algunos indican que sí debiese cerrarse Codelco Ventanas, otros dicen que no, porque hay una cantidad enorme de trabajos, de empleos que se están realizando ahí en el lugar, mientras otros dicen que la contaminación lleva varios años y que ya en este caso prácticamente no tiene arreglo y que a muchos ya prácticamente se acostumbraron a el nivel del aire que existe en el lugar, donde hay un ambiente pesado, que ellos mismos dicen, y que lo corroboran cada vez que nosotros conversamos con ellos. Revisemos justamente lo que nos dijeron los vecinos ahí de las inmediaciones Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Debieran cerrarla, pero dar otra solución para la contaminación, para la gente, para ayudar a la gente acá. Por tema de trabajo no la deberían cerrar, porque hay mucha gente la que trabaja ahí y el tema pasa más por los temas de las mediciones de contaminación, regular esos temas, no tanto cerrar la industria, porque al final no es solamente Codelco, son muchas industrias las que contaminan y todas no las van a sacar. Es que esto ya viene de muchos años atrás, o sea, igual es como que lo están... Ahora están como ya como hablando más del tema, pero antiguamente ya viene de años atrás esta contaminación. Yo creo que no debe cerrar. Digamos, deben tener más precaución en cuanto a los tóxicos que tiran, digamos, más filtros. Opiniones dispares, ahí lo veíamos entonces, unos dicen que cierre, otros dicen que será un impacto tremendo para los trabajos. Entonces, en esta protesta que se realizó ahí en la ruta F30E en Quintero, en Ventanas, producto de este eventual cierre que se habla de la división Codelco Ventanas, luego o cuando se realice la COP25 acá en nuestro país. Una situación que nosotros ya sabremos con el correr de los días, donde sí sabremos si es que definitivamente se cerrará o no, en este caso la división de Codelco Ventanas ahí en Puchuncaví. Sí, sería un tremendo golpe al empleo, con cerca de 8.000 trabajadores sin sus puestos de trabajo, y además falta definitivamente una tecnología que mida más exhaustivamente si es que efectivamente es esta empresa la más contaminante. Realmente hay una responsabilidad compartida con tantas empresas que hay ahí en esta zona saturada. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes. Las tarjetas bancarias en Chile llegaron a un nivel récord. En nuestro país hay un total de 38.4 millones de plásticos, lo que significa que tenemos casi 3 por persona, mayor de 15 años, por cierto. Sí, Roberto Sá nos va a contar con peras y manzanas todo este panorama. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola. Estaba sacando la cuenta, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo una tarjeta de débito y 2 tarjetas de crédito, que es básicamente el pack que te entregan las cuentas corrientes.
pero por lo que se ha reflejado en este estudio de la Asociación de Bancos, la gente tiene mucho más que eso en muchos casos, y lo que indica que hay una bancarización fuerte. Y aquí yo creo que lo que hay que decir es que esto es bueno y es malo, tiene luces y sombras en esta noticia, como ocurre con muchas otras noticias. Es bueno porque hay muchas personas que acceden al crédito, eso les permite comprar bienes durables, que ya hemos comentado. Los bienes durables es difícil comprarlos al contado, como por ejemplo un vehículo, un refrigerador, una cocina, qué sé yo. Pero por otro lado, esto también puede ser caldo cultivo del sobreendeudamiento. Recordemos que más de 4 millones de personas en Chile tienen deudas que están sobrepasadas ya, que simplemente son deudas morosas, o sea, más de una deuda vencida. Vamos ahora con la portada de nuestro Pera y Manzana, que tiene que ver con esta información que ha entregado hoy la Asociación de Bancos y que indica que en Chile hay 38,4 millones de tarjetas bancarias distribuidas. O sea, dejamos al lado las de las retail. Dejamos de lado las tarjetas de retail, aunque sí esta información aumentaría mucho más. Hace el hincapié que dice que hay algunas tarjetas que son mix. Claro. Viste que ahora hay convenios, qué sé yo, entonces hay una tarjeta que es de un supermercado, pero que el emisor es un banco. Por lo tanto, ahí podríamos decir que eso también están consideradas. 38,4, ahí está entonces el récord de tarjetas bancarias al cual ha llegado Chile. Información que entregó hace poquitos minutos la Asociación de Bancos y que llega entonces a un nivel récord. Nunca antes se habían desplegado tantas tarjetas bancarias en Chile. Tú, Priscila, me querías hacer una pregunta. Sí, lo que pasa es que tú dices que además da la posibilidad de pagar o acceder a bienes durables, pero también está la posibilidad, y que ha costado tanto, sobre todo a muchas personas que quieren acceder a la vivienda o la casa propia, o probablemente a comprarse una segunda vivienda, porque se puede pagar el pie en cuotas con tarjeta de crédito. Por ejemplo, y otro elemento más, aquí nosotros hacemos educación financiera al respecto. Claramente, una persona cuando va a pedir un crédito hipotecario, y este es un dato que debieran anotarlos mucho, cuando tú vas a pedir un crédito hipotecario, tienes mucho de avanzado si tú tienes una cuenta corriente respecto a una persona que no tiene cuenta corriente. Porque tiene un respaldo. Un respaldo, te da un historial, el banco revisa, mira, esta persona lleva 10 años con una tarjeta, con una cuenta corriente, por lo tanto tiene una historia de pago, qué sé yo. Vamos entonces con el desglose de esta información que ha entregado la Asociación de Bancos y este récord de tarjetas bancarias. Vamos a ver cuánto es el promedio por persona, qué sé yo. Aquí están los números. El número de plásticos vigentes se ha triplicado en los últimos 10 años. A junio de 2019 se ha llegado a 38,4 millones de unidades de tarjetas, y mira cómo se divide. Esto es bien interesante. De esta cifra de 38,4 millones, 20,9 millones corresponden a las tarjetas de débito, como por ejemplo la marca Red Compra, es una tarjeta de débito. 20,9 millones son tarjetas de débito y 17,4 millones son tarjetas de crédito. Y aquí está lo que yo te decía, José Luis. Aquí hay algunas que son este mix de tarjeta bancaria con el supermercado. Hay algunas otras que no están consideradas aquí, que son tarjetas de crédito que entrega solo el retail. Esas no están consideradas acá porque son tarjetas bancarias lo que están midiendo esto. Vamos con la otra gráfica, por favor, señor director, para ir entregando esta especie de diagrama, ¿no es cierto?, de radiografía de los plásticos, del dinero plástico de la tarjeta. ¿Cómo ha avanzado? ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de esto, de los movimientos, del pago de la gente, cómo está pagando? Bueno, aquí hay otro elemento más. Y aquí está este elemento interesante. El promedio de tarjetas bancarias en Chile de personas mayores de 15 años llega a 2,7 plásticos por persona. Lo que yo les decía al principio, que yo tengo 3, entonces estoy por sobre el promedio. 2,7 tarjetas bancarias por persona. Ustedes dirán, bueno, ¿eso es alto, es bajo? ¿Cómo se pone dentro del mundo? Bueno, lo colocamos ahora en perspectiva para ver en qué nivel estamos, en qué perspectiva estamos respecto de los plásticos por persona, respecto de la OCDE, respecto de otros países. El país que tiene más tarjetas por habitante, por persona, tarjetas plásticas, tarjetas bancarias, Japón, 6,5 tarjetas por persona. Ah, se pasaron. Sí. Mira, y asiáticos principalmente, luego Corea del Sur 5,5. De ahí vienen varios países más, no los puedo meter todos, pero puse los más importantes, las potencias. Estados Unidos tiene 5,1, Canadá 3,2 tarjetas bancarias por persona, Inglaterra 3 tarjetas por persona, luego está Chile entonces con 2,7 por persona. Este es el promedio de la OCDE. Fíjense que Chile está por sobre el promedio de la OCDE, que es de 2,5 tarjetas bancarias por persona, y estamos por sobre un país ultra desarrollado como Alemania,
que tiene 2 y quizás para los alemanes no es tan importante esto. O son muy ordenados. Bueno, son muy ordenados también. Veamos la otra gráfica para ir mostrando esta dimensión respecto del dinero plástico, información que ha entregado la Asociación de Bancos hace poquitos minutos, por cierto. Esto tiene que ver también con las tarjetas bancarias, el promedio por habitante en América Latina. Y en América Latina, 2,8, estamos hablando de las cuentas bancarias, 2,8 en Chile, en Argentina 2, Colombia 1,9, Costa Rica 1,8, Perú 1,7, Panamá 1,6 y Guatemala 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Que en América Latina, además, Chile es el país con más cuentas bancarias por persona, con un promedio de 2,8 por habitante, 2,8 per cápita. Insisto, haciendo un análisis más global de esto, es una buena noticia porque ha permitido que haya una mayor bancarización de personas, pero esto hay que llevarlo, por cierto, de manera responsable, con información de los bancos, qué sé yo, y de la gente que se va informando, para que esto no signifique que haya también personas que caigan en el sobreendeudamiento, y eso también es otra cosa preocupante. Buena noticia, pero con cuidado con ese elemento del sobreendeudamiento. Sí, por eso es tan importante la educación financiera que hacemos. Como lo que hacemos nosotros acá. Como lo que hacen Roberto, por cierto, toda la semana. Muchas gracias, Roberto. Gracias, que esté muy bien. A ver, revisemos Valparaíso, señor director. ¿Qué le parece? ¿Cómo está hasta ahora Valparaíso? Ahí está el puerto. 15 grados de temperatura tiene actualmente Valparaíso y también, al igual que en Santiago, tendrá una jornada con chubascos. La máxima que se espera para el puerto es de 16 grados. Vamos y volvemos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este lunes comenzó la compensación por la colusión de los pañales y serán más de 6 millones de productos los que tendrán que entregar las empresas involucradas en este caso. Si quieres saber a quiénes les corresponde esta compensación, revíselo en meganoticias.cl. Bueno, y con esta recomendación que le acaba de hacer Priscila Carolina, nos vamos, terminamos este informativo tremendamente agradecido de ustedes con esta imagen. Preciosa, Isla de Pascua, uno de los lugares más turísticos y visitados de Rapa Nui, ¿cierto? Y del mundo. Y del mundo, también. Exactamente, famoso Easter Island, como le dicen. Tal cual, o el ombligo del mundo. Sajones. Exactamente. Bueno, con esta maravillosa vista en vivo, nos vamos. Y 1.000.000 de gracias por su atención y quede en la compañía de Mega.